Yo sé que es más escandaloso ver la extremidad a lo mejor deforme, porque quieran o no, tanto el sangrado de abdomen o de tórax o de alguna otra área, pues tarda en mostrarse en la piel, ¿no? Otra cosa que pueden hacer que está bien documentada que mejora, ponerlo de lado. Ponerlo de lado, y cruzar la pierna. Por eso podemos tener episodios que el paciente está muy bien, lo pasaron a la camilla y otra vez, todo el mundo corrió. Qué raro, bueno, lo pasaron a piso y otra vez lo pasaron y todo el mundo corrió. No, pues quién sabe qué está pasando. Se va a sentar para comer, se cansa y se desmaya, ya que se mueve el coágulo. Obviamente con la intención de mejorar el pronóstico de tu paciente, aunque tú tengas una idea de que a lo mejor no va por ahí, pues colóquenlo. Es lo que yo le comento a mis residentes. La serie nos ha enseñado que una fractura expuesta estás viendo el hueso directamente, o sea, no te queda la menor duda, y esa no es la más frecuente. La fractura expuesta más frecuente es una lesión puntiforme de menos de 1 centímetro, el hueso salió y volvió a entrar. Si tiene mucho dolor y estás viendo que no tiene una fractura, acércate al paciente, porque generalmente le duele y es, súbele al analgésico. No quiere verlo, no, súbele al analgésico. Y pocas veces se dan vuelta para verlo. Nos interesa que el paciente esté estable, que lo estabilicen, y si nos hablaron es porque hay un sangrado activo que sospechan que es de la pelvis. Entonces, la recomendación no es ponernos en ese rato entrar a fijarlo, ¿no? Cuando el paciente politraumatizado llega a urgencias, nos enfocamos en la vía aérea, en el tórax, en el abdomen, en el traumatismo craneoencefálico, pero olvidamos generalmente la pelvis y las extremidades. Y ahí puede estar un problema o puede estar el problema. Una fractura de pelvis o una lesión en extremidades puede comprometer la vida de nuestros pacientes. Recuerden que una fractura de pelvis puede sangrar de forma masiva y entonces condicionar el deceso de nuestros pacientes críticos. Además que en las extremidades puede haber una lesión vascular, puede haber el inicio de un síndrome compartimental y que pueda pasar desapercibido. Por eso, el día de hoy vamos a hacer una interacción con un traumatólogo que es cirujano de cadera, para que nos dé todas las recomendaciones, cómo identificar estas lesiones y qué hacer en lo que llega el especialista y sobre todo, qué no hacer. O sea, qué errores podemos cometer al estar nosotros abordando este tipo de pacientes. Para eso, como ya lo vieron en la miniatura y en el título, estamos con el doctor Fernando Osorio Ontiveros. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias una vez más por la invitación y aquí estamos para apoyar. Mira, aquí la dinámica es para profesionales de la salud. Okay. Entonces, sin un lenguaje a lo mejor simplificado, nada. O sea, un lenguaje técnico médico sin ningún problema. Es para compañeros que comparten el interés de mejorar la atención de los pacientes críticos. Excelente. Hemos tenido charlas con neurocirujanos para abordaje de traumatismo craneoencefálico, con cardiólogos intervencionistas para síndrome coronario agudo, etc. Y ahora la dinámica es que aprendamos de un traumatólogo. Exacto. Muchas gracias por la invitación. Entonces vamos a dar inicio. El doctor Fernando Osorio Ontiveros, él es traumatólogo, ortopedista y tiene la alta especialización en cirugía de pelvis, cadera y acetábulo. Es correcto, sí. Tengo la alta especialidad en cirugía de cadera, pelvis y acetábulo. Esa es la formación. Después de terminar ortopedia, me aventé un año más específicamente en estas áreas del cuerpo. Entonces, vamos a sacarle el mayor provecho posible. Ahora sí, sin más, vamos a entrar netamente en materia. La primera pregunta es, ¿qué hacer? Mientras llega el traumatólogo y qué errores debemos de evitar en aquel paciente que se encuentra con un trauma de alta energía y que ya tenemos instaurado un entorno de un paciente con trauma grave, trauma múltiple o politraumatizado, como querramos decirlo. Muy bien. Una vez que llega el paciente al área de urgencias, al área de trauma, todo el mundo conocemos el ATLS, ¿no? Y en el ATLS, tal nos menciona, nosotros no somos ni el primer, ni el segundo, ni el tercer llamado. La realidad es cuando hablan a ortopedia, hablan a traumatología, es cuando el paciente ya tiene sus férulas, ya está hasta cierto punto estable, porque al final es un área de choque, es un paciente policontundido o politraumatizado, y es cuando ya nos llaman, ya cuando descartaron todas las áreas de peligro en las que pueden abordar tanto medicina de urgencias y cirugía general,
y después venimos nosotros. O cuando ya agotaron las opciones de manejo para rescatar la vida del paciente, tanto de urgencias como de cirugía general, y este paciente sigue deployendo, sigue cayendo, sigue en un estado grave. Hay que entender esto, que no somos nunca primer contacto, ni segundo, ni tercero. Esto lo recalco porque en algunas unidades de urgencias es frecuente que llegue el paciente atropellado, llegue el paciente con una mano, un tobillo, un pie deforme, un accidente de alta energía, ven el tobillo o el pie deforme, lo dejan ahí y le hablan a traumatología y no descartan a veces lesiones en el abdomen, lesiones en el tórax, que no son propiamente de nuestra área, pero pues que realmente complican más la vida del paciente. Entonces realmente somos tercer, cuarto llamado después de que ya tenemos al paciente estable o cuando abarcaron todas las áreas de oportunidad, tanto especialidad como urgencias o cirugía, y este paciente sigue cayendo y tiene una lesión ósea que se considera importante. Eso es importante porque a veces con el simple hecho de que nosotros sospechemos una fractura cerrada, una fractura expuesta, una fractura abierta, decimos rápido que venga el traumatólogo. Y ustedes llegan y dicen, oye, el paciente, me ha pasado, el paciente está todo con insuficiencia respiratoria, el paciente está con mal manejo de secreciones, el paciente tiene una muy mala mecánica respiratoria, e inclusive, oye, el paciente está chocado. Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Yo sé que es más escandaloso ver la extremidad a lo mejor deforme, porque quieran o no, tanto el sangrado de abdomen o de tórax o de alguna otra área, pues tarda en mostrarse en la piel, ¿no? Pero, pues por eso existe guías, como son en la ATLS, donde va 1, 2, 3, 4, y ahí viene en qué momento van con nosotros. Sí, completamente de acuerdo. O sea, debemos de priorizar la vía aérea, que esté en puente permeable, la ventilación. Siempre les digo, acuérdense que si el paciente tiene un neumotórax, tenemos que primero considerar liberarlo antes de considerar el manejo avanzado de la vía aérea, porque también esto luego sucede, que intuban a un paciente con un neumotórax y si ya está inestable puede hacer paro cardíaco, si no está inestable puede inestabilizarse porque la presión positiva empeora estas situaciones y las demás lesiones torácicas, las lesiones de pérdidas sanguíneas o cualquier situación que condicione un estado de choque también debemos de estar bien al pendiente y entonces sí, ahora sí viene pues a lo mejor ya hablarle al traumatólogo. Antes de la siguiente pregunta, ¿por qué en algunas series de televisión vemos que le hablan al cirujano de trauma y no le hablan al traumatólogo? Porque eso luego hay confusión. Es un error común. Incluso en Estados Unidos existe el cirujano general y el cirujano de trauma surgeon, que no es lo mismo que el ortopedista en Estados Unidos. Entonces, el cirujano de trauma en Estados Unidos te va a manejar desde un apéndice, un volvus, un problema abdominal, una laparotomía exploratoria, tanto como una fractura expuesta o una fijación de pelvis. No una osteosíntesis, sino una fijación de primera instancia, nada más para salvar la vida. Ese es el cirujano de trauma en Estados Unidos. Y luego viene el manejo del ortopedista, que eso es raro que lo vean en las series de urgencias de los hospitales gringos. Súper raro que vean un ortopedista, menos que baje, le hablen, pero es alguien que viene el ortopedista. Es un personaje que va a pasar de vez en cuando, que no va a estar todos los días ahí en el área de urgencias. ¿Por qué? Porque son el manejo, una vez más, de tercero, cuarto llamado. Pero allá existe el cirujano de trauma y el ortopedista. Nosotros aquí en México no tenemos esa división, por eso la especialidad es traumatología y ortopedia. Allá manejan trauma y manejan ortopedia. Aquí es nuestra especialidad es traumatología y ortopedia. Y aquí, pues, casi en todos los hospitales de segundo nivel para arriba hay un consultorio, hay un módulo donde está un traumatólogo ahí en urgencias esperando que le hablen, que lo interconsulten, ya sea para poner un yesito de una fractura conservadora, poner una férula de un esguince, pero en casi todos los hospitales de segundo nivel para arriba hay un consultorio de trauma, hay un departamento de trauma en urgencias para este tipo de eventualidades y para pacientes una vez más graves, pues luego puede acudir y no tener que ir a buscarlo hasta la consulta externa. Sí, he visto algunas series como The Pitt, que es de las más famosas, en donde ellos resuelven de forma inicial una laparotomía exploradora o una cirugía con control de daños, la estabilizan y dice, sí, ahora sí háblenle al cirujano, como que ellos nada más se visten de héroes y ya después le ceden el lugar. Sí, o sea, cada quien allá tienen sus manejos, tienen sus protocolos y cada quien tiene su espacio. Aquí en México el traumatólogo abordó la parte ósea,
Nosotros no hacemos laparotomías, sí hacemos fracturas expuestas, sí colocamos fijadores externos y también está el cirujano general que él hace el manejo de la laparotomía, el apéndice y esa clase de eventualidades. Sí, digamos que para hacer las cirugías de emergencias, lo que hace el cirujano de trauma, aquí lo solventan con 2 especialidades. Es correcto. 2 especialidades son los que hacen lo que hace uno allá. ¿Okay? Pero eso se dedica nada más al área de urgencias, mientras que tanto el cirujano general como el ortopedista aquí maneja la otra parte de la consulta externa. Sí, completamente de acuerdo y digo, qué bueno que hacemos esta aclaración porque luego hay confusión en los no profesionales de la salud, pero también dentro de los profesionales de la salud. Sí, muchos estudiantes de medicina, el internado, hay gente que incluso ya del área médica, a veces gente con la que convives todos los días, que no tiene mucha idea a qué te dedicas. Entonces, yo como soy una alta que no es común, cirugía de cadera, pelvis y acetábulo, a veces tenía la conciencia de que mi anestesio con quien trabajé los primeros 2 años no tenía mucha noción de qué era la pelvis y el acetábulo. Bueno, no tenía mucha noción de a qué me dedicaba yo o por qué era yo, y es alguien ya muy especializado, ¿no? Sí, claro. Ahorita van a ver que esta especialidad, la verdad que te da un plus bastante interesante e inclusive ya como que luego agarran la maña en urgencias directas y decir, si esto es algo complejo de pelvis, cadera, háblenle directamente al cirujano de cadera. Sí. Digo, está bien, en la priva. Ojalá, exactamente, ojalá, porque en la priva sí el trauma ve de todo, o sea. Es correcto. Pero bueno, dejemos de tanto chisme y entremos a la siguiente pregunta que es, ahora sí, ¿qué datos clínicos o qué entorno de paciente politraumatizado, me estoy refiriendo, él dice que fue expuesto al trauma de alta energía, deben hacernos sospechar de una lesión grave de pelvis y o de extremidades? Bueno, aquí ya vamos a abordar saltándonos todo lo que era el ATLS inicial, ¿no? Ya aquí es cuando ya háblale al traumatólogo, ya háblale al ortopedista porque pues algo no está bien. En este punto, un accidente de alta energía, ya sea atropellado, que cayó o prensado o que cayó de una altura importante, ya manejaron todo lo que es vía aérea, incluso circulación, y el paciente sigue depletando. Obviamente que para este punto seguramente el paciente ya cursó a un departamento de imagen, ya sea que le hicieron una tomografía completa o mínimo le hicieron la serie ósea. Si en esta serie ósea ves lesiones, ves fracturas, la que más te podría orientar a algo grave sería la fractura de cadera, la fractura de pelvis. La fractura de pelvis en primer lugar, la fractura de pelvis, ya sea un libro abierto o algo así, y el segundo, la fractura de cadera, son como que las más escandalosas. Pensando en circulación, ya estás metiendo volumen, estás dándole resucitación, estás metiendo sangre y ves que el paciente mejora y baja. Aquí yo le comento mucho a mis residentes y a mis rotantes que a veces esto es como una llave abierta, ¿no? Tienes un vaso que tiene un hoyito, tiene una fuga. No importa qué tanta agua le eches al vaso, se va a seguir tirando. Entonces, si te estás metiéndole sangre, estás atacando la parte de circulación y el paciente sigue bajando, tienes una fractura de pelvis en tus radiografías o en tu tomografía, pues sería lo primero a sospechar. Y tienes que actuar ahí para cerrarla, porque le puedes aventar 10, 15, 20 paquetes y mientras tengas ese sangrado abierto del plexo venoso sacro, pues va a seguir y va a seguir depletándose. Ahí viene cuando nos apoyan tanto el área clínica del área quirúrgica, ¿no? Hay mucho que los clínicos pueden hacer, pero hasta el punto de, pues hay que cerrar la llave. Hay mucho que nosotros podemos hacer cerrando la llave, pero no mejorando los metabolismos ni nada de eso. Entonces, es un trabajo conjunto. Si tienes una fractura de pelvis, es algo a considerar y tu circulación y tienes datos de bajo gasto. Y estás haciendo maniobras, obviamente, para compensarlo, pero no hay mejoría. Sí, de hecho, regularmente, a mí me ha pasado que el trauma me dice, ¿crees que es eso? Y yo le digo, pues sí, porque ya lo demás no justifica la refractariedad del choque. Y dice, ok. Y así, lo fija, que ahorita vamos a ir hablando de cuándo hacerlo y algunas otras intervenciones relevantes o no relevantes, porque ahí tengo unas preguntas también interesantes de algunas acciones que hacemos en urgencias intentando pues reducir de alguna forma las fracturas. Con la mejor intención para ayudar al paciente. Ahorita vamos viendo. Ahora, ¿qué estudios de imagen recomiendas en este caso
pues dirigido para buscar las lesiones de pelvis y de extremidades, y también igual y pues clínicamente a lo mejor es muy fácil, ¿no? Las deformaciones de extremidades, ¿no? Pero ¿qué estudios de imagen como que te harían ya confirmar las lesiones? Afortunadamente ya tenemos lo que comentaba una vez más, el ATLS viene ahí muy marcado. Estás en un hospital de segundo nivel, mínimo tienes radiografías. Entonces tómale las radiografías. Si tienes oportunidad de tomar un ATAC, lo ideal sería tomarle el ATAC. Y si es ATAC de cuerpo completo, que a muchos radiólogos no les gusta mucho, pero es un paciente politraumatizado, no estás mandando un paciente a la consulta externa, es un paciente politraumatizado que le va a hacer un ATAC de cuerpo completo para ver el sangrado, porque a lo mejor sí trae tu fractura de pelvis, pero trae un problema más serio en el tórax, en el intestino, un pericardio, alguna otra cosa que va a salir en la tomografía, ¿no? Entonces, si tienes la oportunidad de tomar una tomografía de cuerpo completo o mínimo del área de tu sospecha importante, en nuestro caso yo pensando obviamente en traumatología del abdomen, sería una tomografía. Si no, mínimo tu serie ósea, que tu serie ósea es cráneo, cervicales, columna, pelvis y extremidades inferiores. Y si tienes alguna deformidad, o sea, si tienes tu serie ósea y ves que la muñeca está al revés, pídele de muñeca. Ves que el tobillo está al revés, pídele de tobillo. Ves que la rodilla se ve rara, pídele. O sea, es el plus que agregas a tu serie ósea, pero con un diagnóstico clínico, con una sospecha clínica de algo. Y si el paciente lo ves bien, no ves ninguna deformidad, pero cayó de alta energía, fue prensado por en un choque, o atropellado, pues mínimo tu serie ósea básica, aunque no veas ninguna deformidad como tal. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, hay pues, estudios, no me crean, donde en los centros de trauma que tienen como la cotidianidad de hacer el famoso body tag, tienen un mejor rendimiento en su diagnóstico y obviamente un mejor pronóstico de sus para pacientes. El paciente, es correcto. Sí, ¿no? No es algo que, exactamente, yo sé que a los radiólogos luego no les gusta esto, a los imagenólogos, pero pues es un caso especial, o sea, no viene de la consulta, es un paciente de alta energía y sí, muchos van a decir, oye, pues para que una tomografía, si lo puedes diagnosticar en una radiografía, pues sí, pero si tienes el instrumento a la mano, pues ¿por qué no usarlo? Eso es algo que luego tengo un conflicto con mis compañeros que son ya un poquito mayores que dicen, no, ¿para qué pides TAC? O sea, si está ahí y no te va a causar mayor problema para el paciente, pídelo, úsalo. Es algo que te va a ayudar, le va a ayudar al beneficio del paciente, tanto al pronóstico como al tratamiento. Sí, completamente de acuerdo. Y siguiente pregunta, obviamente relacionada a todo esto, ¿cuáles son las lesiones entonces que más deberían preocuparnos por poner en riesgo la vida del paciente o el riesgo de perder una extremidad, a lo mejor no tan a corto plazo, pero a un mediano o largo plazo? Ok, desde el enfoque de traumatología ortopedia, la primera siempre en un paciente de este tipo va a ser una fractura de pelvis, ¿no? Una lesión de pelvis, una fractura de pelvis que incluye sacro, anillo pélvico o una luxación, fractura de acetábulo. Esas van a ser las primeras que vamos a sospechar. En segundo, huesos largos, fémur, tibia, húmero. En ese orden, principalmente por el sangrado y después del sangrado, el riesgo de un tromboembolismo. ¿Okay? Después de eso, ya cuando el paciente trae sus férulas, está estable, dice, bueno, tenga su férula, lo voy a operar mañana, pasado mañana, a que mejore su anion GAP, a que mejore su respuesta metabólica al trauma. En este trans, podemos desarrollar un síndrome compartimental. Entonces, esas serían como que en orden lo más frecuente que nos interesaría a nosotros como ortopedistas valorar y estar viendo en esos pacientes. Sí, el tromboembolismo, a lo mejor venoso ya en forma subaguda o un poquito más crónica, pero también el embolismo graso. Que luego... Sí, pues principalmente en huesos largos. El embolismo graso es lo principal en huesos largos. El de fémur es el más documentado hasta cierto punto. Completamente de acuerdo. Ahorita te voy a hacer una pregunta media ahí controvertida, pero bueno. Entonces, ahora sí, nosotros detectamos que a lo mejor tenemos deformidad en pelvis, tenemos deformidad en extremidades. Digo, si quieres tomarte el tiempo para pelvis, si quieres tomarte el tiempo para extremidades. Mientras llega el traumatólogo, ¿cuáles son las acciones iniciales que van a beneficiar al paciente? Bueno, ya tenemos identificado, ya me dejaron toda la vía, ¿no? Entonces ya ven su fractura de pelvis, agarran su pelvis y dices, bueno, no siento que se vayan, siento que es una pelvis a libro abierto, pero pues se mueve bastante y estoy viendo un hematoma en un costado, estoy viendo un hematoma en la espalda, ¿no? Y hasta cierto punto nos acumula lo que es la sangre. ¿Qué puedes hacer en lo que llegue el ortopedista? Hay varias maniobras, la realidad es, son muchas. Teniendo un hospital de tercer nivel, están los pantalones de choque, están un cinturón de presión que se ajusta por los lados y le da compresión.
Y otra cosa que es muy popular, que es la más conocida y que seguramente la han visto en las series a lo mejor de hospitales de trauma en lo que llega el doctor, en las series antiguas, pero no en las nuevas, no, ya traen cosas más actuales, es poner una sábana o una hamaca. La realidad tiene cierto beneficio poner la sábana, pero ¿es dónde? ¿Qué hacen? Siempre ponen la sábana en el abdomen. Y ahí nada más están apretando el abdomen. ¿Por qué? Porque nuestra cresta está abajo y nuestro trocánter está abajo. La sábana va a nivel de tu trocánter, que es la que sienten aquí a nivel del trocánter y de la cresta ilíaca. Ahí se debe poner la sábana. Casi todo el mundo la pone a nivel del abdomen y la aprietan y ahí no estás más que hundiendo la panza y se acabó. No estás haciendo ninguna compresión sobre la zona de la lesión de la fractura. Tiene de eso a nada, pues pongan la sábana, pero bien puesta. Más de una vez me ha tocado ver ya rescatamos al paciente con su sábana en el abdomen y le pasamos 3 litros de sangre y ya, nada. Pues realmente no estaba en un estado agudo de vaciarse, no estaba con un sangrado activo. Le pusieron la sábana, para ellos creen que está bien y el paciente, hagan de cuenta que le hicieron unos masajes hipopresivos y tiene el abdomen bien hundido, pero la zona de presión no hay nada. Otra cosa que pueden hacer que está bien documentada que mejora, ponerlo de lado y cruzar la pierna. Paciente en decúbito lateral de la zona menos afectada. Si está rota la izquierda sobre la derecha, está rota la derecha sobre la izquierda, lo pones de lado y tan solo con eso, con la pura gravedad, se cierra. No esperen mágicamente que disminuya el sangrado, pero va a disminuir la cantidad de hemorragia liberada. A lo mejor si estaban toda la llave abierta, va a ser la mitad o 3/4, pero eso está bien documentado. Otra, también, posición de sirena, que es cruzar las piernas. Cruzar las piernas. Nada más. Si juntan todas estas, para poner lo que es la sábana, igual lo ponen de lado y cruzan las piernas, obviamente mejora la resolución del paciente y disminuye el sangrado activo que puede estar teniendo. Estas son medidas iniciales en urgencias o por legos que pueden empezar a hacer en el área. Todas están documentadas, todas están documentadas que si hay una mejoría, obviamente es en lo que llega. Claro. En lo que llega en el pantalón de choque, en lo que llega el cinturón de presión, en lo que llega en la fijación externa o el embolismo en tercer nivel o hospital de especialización. Pero eso es algo que le puede salvar la vida al paciente, simplemente dónde colocar las cosas. La sábana no va en el abdomen, va a nivel de los trocánteres. Órale, qué interesante. Digo, la verdad es, te voy a ser muy sincero, no es algo que tengamos de conocimiento muy accesible o de forma muy cotidiana. Sí. Y sí, entonces lo que tienes es como que se autolimita, se autorreduce con la pura física. Con la pura gravedad. Física, al final está el chiste de que no somos médicos, los ortopedistas, los traumatólogos, que somos mecánicos y como mecánicos tenemos muchísima física. Sí, claro. Entonces, si pensabas que en ortopedia no vas a usar matemáticas, estás bien equivocado. Y eso nos ayuda a mejorar la cantidad de sobrevida del paciente y disminuyendo la capacidad de fluido que tiene a nivel de sangrado. Sí, fíjate que, todo es risa y burla hacia el traumatólogo hasta que lo ocupas. ¿Verdad? Sí, claro, sí, muchas cosas ahorita recientemente. Pero también, hablando del politrauma, me acuerdo mucho de un caso en un hospital privado, en el cual era un paciente que tuvo un trauma de alta energía, iba en motocicleta, se impactó contra una barda pequeña, salió proyectado y llegó con dolor a la región pélvica, región abdominal, con un síndrome de hemoneumotórax, un derrame y neumotórax izquierdo, y pues neurológicamente íntegro, con mucho dolor. Y me acuerdo mucho que el paciente estaba chocado, estaba con choque, le pasaban una carga de líquido, mejoraba y luego otra vez presentaba datos de choque y de hipoperfusión y mantenía datos de acortamiento de la presión de pulso. Todo indicaba que sí era más orientado hacia algo de bajo gasto, hipovolemia componente, y ya se había resuelto el hemoneumotórax y prácticamente se drenaron, ¿qué te gusta? Unos 150 mililitros y no drenaba mucho más, 200 mililitros, algo relativamente de poca cantidad, pero el paciente seguía chocado y efectivamente tenía una fractura de pelvis. Sí. Y me acuerdo mucho, llegó un traumatólogo de la vieja escuela y me preguntó así,
¿tú crees que el choque sea por eso? Y yo, así como que pues casi entregándome la pelotita y yo, mire doc, nada más división no. Y yo, déjame le explico. Hemoneumo resuelto y no justificable para esto. Le hicimos un FAST y no hay un líquido libre en abdomen. Y no hay un proceso inflamatorio porque a veces se vasodilatan mucho y por eso están chocados. O sea, la verdad hay un choque inflamatorio, un choque traumático que le llaman, donde exclusivamente hay una respuesta inflamatoria importante, aunque no se instaura tan rápido. Entonces yo le dije, así con todo este pensamiento, ya le dije, bueno, nada más entonces sí o no. Le digo, no, sí, ok, no se preocupes. Y me acuerdo, dice, ya, pásamelo al quirófano, ya está listo. Y entró, lo fijó, no manches, o se dio de cuenta, magia, canijo, magia. Es lo que te digo de la llave, ¿no? Cierras la llave y se acaba, ¿no? Ah, pero es ya cuando pues agotaste lo demás de circulación, porque no somos el primer llamado, ¿no? Como dices, primero resolviste el neumotórax y otro que dijiste importante, a veces en los FAST no hay líquido libre, porque el sangrado se va hacia el retroperitoneo. Es importante, por pura gravedad o porque se rompe el plexo sacro, se va ahí atrás. Y a veces en el FAST no hay líquido libre, mínimo al principio, aunque digas, es que me faltan 2-3 litros, ¿dónde están? Y el FAST está limpio. Entonces eso también es frecuente. El FAST no está pensado para esas cavidades. De acuerdo. Oye, entonces, realmente la hamaca solita, digo, sin las maniobras que ya nos enseñaste, que la verdad creo que esto es bastante útil, la pura hamaca por sí sola, componemos la sábana, regularmente se le pone un palo, se le gira, entonces, ¿qué eficiencia llega a tener? No, realmente la hamaca no hay beneficio. No es lo mismo la hamaca, que es donde literalmente era una hamaca porque casi colgaban al paciente, a la sábana que se pone como el vendaje de las embarazadas. No es lo mismo. Hay más beneficio en el vendaje compresivo a nivel de los trocánteres que la hamaca. La hamaca, al irla apretando, se va a ir moviendo. Bueno, la hamaca estrictamente la agarran como con un tubo, la cuelgan y empiezan a girarlo, empiezan a apretar. Entonces, al ir haciendo eso, se va doblando la sábana, se va levantando y el paciente queda colgando. Es por eso que le decían hamaca antes. Y luego ya popularizó según que ahora la hamaca creen que son las sábanas cruzadas, son cosas diferentes. La hamaca, ahorita vemos que no hay gran beneficio de esto. Y en un paciente politraumatizado que puede tener una lesión de columna por el tipo de accidente que fue, pues nos da más desplazamiento. Entonces preferimos mejor la sábana a nivel de los trocánteres cruzada, ponerlo de lado o cruzar las piernas. Si puede hacer las tres, pues bueno. Claro. Entonces es preferible entonces el vendaje. Sí, digo, por aquí vamos a estar poniendo unas imágenes para que sepan cuál se está refiriendo. Y también la otra, digo, hasta nos ponían a entrenar, Osorio, cuando era de urgencias. Yo lo sé. Hoy va a tocar cómo poner una hamaca y todo. Tráiganse un palo, pero un palo macizo. Si se puede un tubo, mejor, para que no se doble. Yo lo sé, luego llegaba así, oye, dobla las piernas. Tú que sabes de medicina. Bueno. Oye, sí, es que es bueno, doblar las piernas, ponerlo de lado. Y pues justamente su vendaje de un lado hacia otro, que por aquí está apareciendo en pantalla esa técnica. Perfecto. Estamos aprendiendo más de lo que me imaginé. La verdad, no. La verdad, no esperaba tanto de ti. Gracias. Perdón. La verdad, no. Siempre es un gusto. No daba un peso por este episodio, pero estoy aprendiendo más de lo que creí. No, likes, están aprendiendo también cosas nuevas. No es una alta popular, por eso no. Sí, canijo. No, pero sí, también hace poco tuvimos un caso bastante complejo de otro tipo, de más orientación clínica, que también obviamente pues ahí tuviste una intervención bastante adecuada, y yo también, porque yo lo intubé. Perfecto, ahora vamos a continuar. Y en cuanto a las fracturas expuestas, digo, ya vimos una parte importante de lo que es el trauma pélvico, que creo que es algo relevante. ¿Por qué sangra tanto la pelvis? También es algo que, aquí va a estar apareciendo una imagen de la anatomía de la pelvis, ya se van a dar dando una idea, pero ¿podrías explicarnos por qué es tan importante estas lesiones? Casi siempre que tenemos una fractura del anillo pélvico se va a fracturar el sacro, y ahí está el plexo venoso, el más grande del cuerpo, ¿no? Entonces eso es realmente lo que sangra, y no va a ser un sangrado arterial que se va a vaciar rápido, va a ser un sangrado venoso. Muchas veces sangrado venoso, cuando es una fractura menor o no tan grande, no tan extensa, sangra y se delimita y se hace un coágulo. Y ahí se queda al ser venoso. Y a veces a ese paciente, hasta que lo sientan,
se mueve el coágulo y otra vez se depleta. O hay coagulopatía. O hay coagulopatía. Sí. Eso es algo importante, o sea, es más sangrado venoso. Por eso podemos tener episodios que el paciente está muy bien, lo pasaron a la camilla y otra vez, todo el mundo corrió. Qué raro, bueno, lo pasaron a piso y otra vez lo pasaron y todo el mundo corrió. No, pues quién sabe qué está pasando. Se va a sentar para comer, se cansa y se desmaya y aquí está, se mueve el coágulo. Entonces eso es importante, que es un sangrado venoso. Tienes que identificarlo bien. Eso es a nivel del sacro. A nivel anterior están los grandes vasos, están las ilíacas y está algo, si es en el anillo pélvico, a nivel de las ramas, algo que se llama la corona mortis, la corona de la muerte. A veces cuando esta se rompe durante una lesión, durante una fractura, esa es una unión arteriovenosa y está ahí sangre y sangre y sangre y sangre. Si se rompe, el paciente puede llegar de un 12, de un 13 de hemoglobina hasta un 7. Generalmente los pacientes jóvenes son los que sí toleran este sangrado. Cuando hay una ruptura de la corona mortis o una ruptura de los grandes vasos, ahí sí tiene que entrar angiología o embolismo porque no había otra manera de pararlo. Pero de la corona mortis se puede limitar solo el sangrado en pacientes jóvenes que toleran este gasto. En pacientes añosos de tercera edad es raro que toleren este gasto. Entonces, pues, de ahí muy importante evitar el triángulo de la muerte, que es pues, justamente la hipotermia, que es por una reanimación luego inadecuada por los líquidos fríos que administramos, por el ambiente per se, lo que es la acidosis metabólica de anion GAMP elevado regularmente por la hiperlactatemia de la hipoperfusión tisular, y que al final de cuentas es un círculo vicioso por la coagulopatía de consumo de los factores de coagulación y de las plaquetas por los microtrombos que se forman como respuesta a tratar de parar las lesiones vasculares. Y asociado a diferentes factores, pero más asociado a las politransfusiones, más de 3 paquetes globulares, como tiene ahí citrato de calcio, pues causa una hipocalcemia, que al final de cuentas es un factor de la coagulación y empeora toda esta situación. Alguien que se encuentre con acidosis, con un pH inadecuado, con una temperatura inadecuada, no va a tener un buen desdoblamiento de la red de fibrina que forma el coágulo, y caemos en lo mismo. O sea, ahí tenemos la red venosa importante en pelvis, y si no tenemos reanimado bien a nuestro paciente y evitando lo que es el triángulo y lo que es el diamante de la muerte, pues va a haber empeoramiento del sangrado. Es correcto. El paciente pues, se va a vaciar o metabólicamente va a empezar a desequilibrarse. De acuerdo, de acuerdísimo. Ahora, ¿algo más que quieras agregar de las lesiones o de las fracturas pélvicas, sino para pasar a trauma de extremidad específicamente? O sea, el hecho, también es importante recalcar que el hecho que tenga una fractura pélvica no quiere decir que se está vaciando de ahí, ¿eh? Okay. O sea, así como lo mencionó el doctor, ya agotaste todas las opciones y no te queda otra, pues bueno, es la pelvis probablemente lo que esté sangrando. Así como si de repente ver una fractura de pelvis y decir, tiene fractura de pelvis, está sangrando, vamos a un fijador externo, más de una vez. Nosotros generalmente no discutimos, así como lo mencionó. ¿Requiere el fijador? Sí. ¿Le pones el fijador? Sí. Y de repente, ¿sabes qué? Tenía un hemoneumotórax. Sí. Oye, ¿sabes qué? Tenía una ruptura de vaso, tenía una ruptura de hígado, tenía un riñón estallado, no sé, cualquier otra cosa. Ok. Y el paciente ya trae su fijador externo. La realidad es que si estás versado en esto, pues lo colocas de una manera que sabes que si requiere una intervención, no le va a estorbar al cirujano. Pero si de repente lo metes en la urgencia sin tener muy bien cómo acomodarlo, ese fijador le va a estorbar al cirujano para abordar. Sí. Es algo también importante, saber cómo colocar el fijador. Y como digo, no por tener una fractura de pelvis quiere decir que a fuerza está sangrando de ahí. Nosotros cuando dicen, oye, hay que poner un fijador, se lo colocamos. Y más de una vez ha tocado que con todo el fijador tenía otra lesión que fue lo que estuvo sangrando. Y pues bueno, o sea, no vale la pena discutir cuando lo primordial es preservar la vida del paciente. Más de una vez nos ha tocado ver lesiones que son fracturas mínimas de pelvis, no está sangrando de ahí, no tiene caso, y ya luego hacen la intervención ideal y de repente que en el láparo salió algo estallado, un sangrado de otro lado, algo un poquito más serio, ¿no? Sí. Y bueno, es más para los ortopedistas, o sea, si te dicen poner un fijador, pues ponle un fijador, o sea, realmente no te va a costar nada, es un procedimiento relativamente sencillo, ponlo bien y es obviamente con la intención de mejorar el pronóstico de tu paciente, aunque tú tengas una idea de que a lo mejor no va por ahí, pues colóquenlo, es lo que yo le comento a mis residentes. Sí, claro. Sí hay relación en la clasificación de las fracturas pélvicas con el riesgo o la correlación que ahí sea una pérdida hemática importante.
Hay más relación en la clasificación en la de Young-Burgess. La de Tile ya está cada vez más en desuso. Young-Burgess porque nos habla de cómo fue el mecanismo. Entonces, conforme el mecanismo, sí te da una idea cuál es el que tiene mayor riesgo de mortalidad. ¿A poco ya no se usa la de...? Ya casi no está. Bueno, es la más popular. Es como decir fractura de Colles y fractura de Smith. Pues ya hay clasificaciones más específicas pensando en pronóstico y tratamiento, porque al final para eso es una clasificación, ¿no? Para pronóstico y tratamiento. Entonces ya usamos la de Young-Burgess principalmente pensando en esto. Órale, qué interesante. Y la de la O de clásico. Ok. Sí, como decía el maestro, acuérdense que la pelvis deja de sangrar hasta que ya no hay gasto cardíaco. Algo así decía. No, sí, pues bueno, nosotros decimos hasta que se vacía. Ajá. Hasta que la cierras o se vacía. Sí, pues claro. Son las dos. Sí, pues ahí no hay fondo en el retroperitoneo, por decirlo de alguna forma. Ahí sí es fácil, los 5 litros que tengamos ahí se van. Y a veces no lo ves hasta que volteas al paciente, porque tratas de ver un hematoma por los costados, un hematoma renal, un hematoma en el abdomen, un hematoma en las piernas, pues, hasta que le das la vuelta y está todo coleccionado. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, pasando a las extremidades, pues digo, a lo mejor suena, entre comillas, medio obvio que si vemos una deformación ahí, pues tiene fractura, ¿no? Hasta demostrar lo contrario. Está escrito que a cada nivel, aquí vamos a poner un esquema, pues hay cierta pérdida, ¿no? De sanguínea, depende de fémur, tibia, peroné, húmero, etcétera, ¿no? Y a lo mejor la sumatoria te puede contribuir a algo de pérdida. Pero regularmente, pues, se contienen y no pasa, entre comillas, a mayores, pero sí contribuye, claro. Correcto. Entonces, ¿qué nos interesaría de las fracturas o de las lesiones de las extremidades? Bueno, lo primero sería ver lesión vascular, ¿no? Lesión vascular, si hay una lesión vascular, tendríamos que apoyarnos con el angiólogo, ¿no? ¿Ok? Segundo, ya más enfocado hacia nosotros, hacia ortopedia y traumatología, la exposición ósea, si es una fractura expuesta o no, porque esto nos va a comprometer el pronóstico del paciente. Si es una fractura expuesta, ¿qué grado de exposición es? Tener la noción de clasificarla bien y actuar conforme a las guías para el grado de clasificación que es. Eso es importante, identificar el grado de exposición y actuar conforme al grado de exposición que estamos presentando en este paciente. ¿Todas las fracturas expuestas requieren antibióticos de amplio espectro? No de amplio espectro. Actualmente la guía te menciona grado 1, 2 y 3, cuál es la antibioticoterapia recomendada. Y la realidad es que en la actualidad, hasta en un hospital de primer nivel, ya deben de tener un censo epidemiológico orientado hacia los gérmenes de su hospital. Entonces, los antibióticos, ya actualmente las guías que te dicen que si cuentas con ese censo epidemiológico, deben ir dirigidas hacia esos, porque el organismo casi siempre es intrahospitalario. O de la flora de la piel del paciente. De acuerdo. Sí, sigue siendo la de Gustilo. Hasta la fecha, el Gustilo ya eso sigue siendo de las más predictivas y la más usada. Aquí va a estar apareciendo esa clasificación y pues lo que se sugiere de antibiótico. Porque digo, te voy a ser muy sincero, muchas veces vemos fractura expuesta y decimos meropenem. Wow. Sí, o sea... Yo pensé que hacía una ceftriaxona o algo así. Y que ya se me hace mucho. Claro. Pero sí, o sea, es la realidad. A veces vemos una fractura expuesta y dale ceftria, dale levo incluso, o cipro, pero pues hay que ver, o sea, no siempre. A veces damos agentes que ni siquiera son pensando en el microorganismo más frecuente, reportado por literatura o reportado por nuestro hospital. Entonces, si ya tenemos un censo, que en muchos hospitales lo hay, podemos hacer una tablita acerca de qué dar. Sí, completamente. Y la fractura expuesta pues ocurre por justamente la lesión interna de la parte con pérdida de la contigüidad hacia afuera. Es correcto. El hueso se va abriendo espacio hasta salir hacia la piel. Que eso hay que tener pues bien identificado, estar bien al pendiente, que no se nos pase desapercibido, porque a veces se sucede, dices, ¿sabes qué? Pues tiene deformación, sale, comienza a poner una férula y ahorita le toma la radiografía y todo, y resulta que después que le van a hacer algún recambio de férula o lo que sea, caray, oye, ¿por qué el paciente ahora está séptico? Porque pues traía una fractura expuesta y nadie la vio. Eso es súper importante lo que dices. La serie nos ha enseñado que una fractura expuesta estás viendo el hueso directamente, o sea, no te queda la menor duda, y esa no es la más frecuente. La fractura expuesta más frecuente es una lesión puntiforme de menos de 1 centímetro, el hueso salió y volvió a entrar.
Ajá. Y a veces esta herida, sí, te hay una herida ahí en la piel, bueno, tápalo la férula, todo eso. Y a los 2-3 días o a veces hasta llegar a quirófano, lo destapas y ya tenemos un foco séptico o el paciente ya tiene un problema serio. Entonces, eso es importante, ¿no? La fractura expuesta no es la que nos enseña la serie de que se ve el hueso denudado completamente, no. La fractura expuesta, la más frecuente es la grado 1, es una lesión puntiforme. Lo mencionan como un sangrado capilar, es un sangrado muy específico. De repente, la exploración lo mueves, crepita y ¡pum! Sale como una burbuja por esa herida, pero esa es la más frecuente y es una fractura expuesta y hay que actuar como tal, con antibiótico-terapia, pues pensando en la lesión. Claro. Sí, no, y como dices también por ahí, puede ser cojo y tuerto a la vez. Puede ser que tenga una fractura expuesta y puede ser que aparte traiga una lesión vascular y puede ser que después te haga un síndrome compartimental, o sea, porque eso ha sucedido, sí, ¿no? Sí, es mucha mala suerte de algunos pacientes, pero es una realidad. Eso en pacientes de ese tipo que son politraumatizados, que tienen más de una lesión, a veces pasa. De acuerdo. Ahora, ¿qué es el síndrome compartimental? Enfocados a las extremidades y pues cómo poder identificarlo y cuál sería su pronóstico si no lo abordamos de forma correcta. El síndrome compartimental es uno de los diagnósticos más difíciles de realizar y que te crea el familiar y el paciente. Es muy, muy complejo. Y te digo que te crea porque no tenemos un estudio como de una biometría, te sale menos de 8 o de 7 es anemia. O sea, no tenemos un estudio que nos diga eso acerca del síndrome compartimental, ¿no? El dato primordial siempre va a ser dolor. Obviamente puede ser, a veces, y esto también es frecuente, me ha tocado más de una vez, hay un aplastamiento. ¿Qué es un aplastamiento? Está el mecánico, está el trabajador de la construcción, el mecánico le pasa la llanta encima del pie del coche o le pasa la llanta encima de la pierna, va a urgencia, la atienden, no trae fractura, me duele mucho, déjalo ahí, no trae fractura. Déjale pasar un cóctel, ahorita se le pasa. Pinta con su trauma, no trae fractura, no va a pasar nada. Toma un paracetamol. Oye, el mecánico dice que le sigue doliendo. Bueno, agrégale un diclofenaco al paracetamol. Oye, es que le sigue doliendo. Ya, dale tramadol, dale los 3. Y a ver si ya se va, porque ya lleva un día aquí con nosotros y dice que le sigue doliendo. Pero es que le duele mucho, sí, pero no trae fractura, quién sabe qué tenga. A veces la pura agresión, el machacamiento, ese compromiso, genera tanto edema, tanta lesión, que eso va a empezar a inflamarse y eso le puede causar un síndrome compartimental. No requerimos siempre tener una fractura para desarrollar un síndrome compartimental. Eso tiene que tenerlo bien presente. Y el principal dato va a ser dolor. El dato cardinal es dolor, que no corresponde con la lesión. Si tiene mucho dolor y estás viendo que no tiene una fractura, acércate al paciente, porque generalmente le duele y es, súbele al analgésico. No quiere verlo, no, súbele al analgésico. Y pocas veces se dan vuelta para verlo. Y es frecuente porque más de una vez nos ha tocado hacer fasciotomías en este tipo de pacientes. Entonces, eso sería lo principal, el dato cardinal, el dolor y verlo. Si está con dolor, si te acercas, si está con adormecimiento, si ves la piel como que brillosa, la sientes la extremidad dura, es más frecuente en miembros inferiores, es más frecuente, no está exento en miembros superiores, pero es más frecuente, las veces la zona dura, haces movimiento como dorsiflexión del tobillo y duele más el compartimento que estás sospechando, pues casi tienes que pensarlo. El es un diagnóstico difícil porque oye, ya que tienes el diagnóstico establecido por el dolor, el adormecimiento, y con estados más avanzados ya hay ausencia de pulsos, ya hay ausencia de movilidad, ya son estadios muy avanzados, ya no tendríamos que llegar hasta ese punto para actuar. Entonces, cuando ya le dices al paciente, cuando tú tienes una sospecha de un síndrome compartimental, que tiene un dolor muy, muy intenso, tiene adormecimiento, tiene paresias, tiene muchas lesiones en la extremidad, ya se dice, oye, pues tengo que hacerte una fasciotomía, tengo que literal abrirte la piel, o bueno, en las nuevas mínimas invasivas, pero como que ya son incisiones, pasarte quirófano y cortarte para que el músculo se libere y te diga, ¿y eso es seguro? Pues es una cirugía, no es seguro, pero es lo que mejor te puede. ¿Y estás seguro? ¿Con qué estudio lo hizo? Es la parte difícil. Convencer al paciente de que esto lo va a beneficiar bastante, pero eso no es lo que tenemos que hacer. O sea, el síndrome compartimental, al día de hoy, no hay un estudio que nos dé el grado de compromiso y qué tanto se eleva nuestra presión intracompartimental. No en todos los hospitales en México, creo que hay nada más 2 que tienen el aparato para medir la presión de los compartimentos. No es que no exista antes de que empiecen, claro. Pero no es práctico, no es viable y mucho menos estar ahí en ese momento adaptando un baumanómetro con 2 o 3 botellas de agua para ver si jala. O sea, la realidad, estamos hablando de la realidad. Es difícil hablar con el paciente y decirle que tenemos que hacer este procedimiento para liberarlo y
conserve su extremidad, porque como lo mencionas, Sí. cuando ya hay anestesia, ya hay ausencia de pulsos, pues ya no hay mucho que podamos hacer y ya no sería para salvar la extremidad, sería para salvar la vida del paciente. ¿Por qué? Porque al liberar eso, liberamos el compromiso, liberamos las factores tóxicos que se liberan por la inflamación y lo salvamos de un síndrome de respuesta inflamatoria alterado o de un choque séptico, pero ya no estamos pensando en la extremidad, ya estamos pensando en el paciente como tal. Y es muy complejo esto. Sí, claro, hemos tenido pacientes justamente que tienen síndrome compartimental y ellos no, como que no pueden, pues, a lo mejor procesar mentalmente que ellos tienen riesgo inclusive de perder la extremidad, de amputación y todo esto. Si teniendo, por ejemplo, una lesión vascular, una lesión arterial que ha sucedido, ¿no? Una lesión ahí de disección, que haya ahí trombosis, lo que sea, y que luego haya estudios con ultrasonidos Doppler arterial o diferentes estudios, ¿no? Y que le dice a la familia, mira, no tiene circulación, o sea, se va a intentar un puenteo, pero si no, van a perder la extremidad. Y dicen, bueno, inténtelo. No funciona. Y dicen, pero la tengo bien, ahí está, ¿cómo la voy a perder? Sí, es bien difícil. No conciben que no solamente es perder la extremidad, sino que si no hay la amputación van a perder la vida. Sí, por eso menciono que a veces ya cuando ya hay anestesia, ya hay ausencia de pulso, ya no estás pensando en la extremidad, estás pensando en el paciente. Sí, claro. Suena complejo, suena difícil, nosotros como médicos lo entendemos, pero el paciente que a lo mejor nada más, el ejemplo que te digo, un mecánico solamente le pasó un coche encima, no siquiera tiene fractura, está viendo su radiografía y está viendo el hueso entero. ¿Cómo vas a decirme eso? Entonces es muy difícil. Sí, entonces siempre piensen en fracturas expuestas, en las lesiones vasculares y en el síndrome compartimental, en este caso de extremidades que pueden comprometer, como bien lo dices, no solamente la extremidad per se, sino la vida. La vida del paciente. La vida del paciente. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir aterrizando el vuelo. Ahora sí, de las intervenciones que ustedes realizan, ya, si quieres explicarnos, a lo mejor son cosas que ya pues, no tendremos que estar tan inmiscuidos en eso, pero ¿cuáles son las intervenciones ya traumatológicas resolutivas para lesiones pélvicas, las ideales tal vez, y para las de extremidades en cuestión de fracturas expuestas o de síndrome compartimental, que ya nos dijiste que las fasciotomías? Bueno, hablando a nivel de fractura de pelvis, cuando nos hablan a nosotros ya no es para poner la máquina ni para ponerlo de lado. Ya cuando nos hablan a nosotros es para colocar un fijador externo. Porque en este punto estamos en el área de urgencias, lo principal es salvar la vida del paciente. ¿Okay? La realidad es que también podemos fijarla en el primer tiempo, pero pues no es lo que más nos interesa. Nos interesa que el paciente esté estable, que lo estabilicen, y si nos hablan es porque hay un sangrado activo que sospechan que es de la pelvis. Entonces la recomendación no es ponernos en ese rato entrar a fijarlo, ¿no? ¿Okay? Podemos poner un fijador externo, nos agarramos de las crestas o lo ideal es uno supracetabular. Si tenemos imagenología, lo ponemos supracetabular. Si no tenemos imagenología, agárrate de las crestas y ahí lo pones fijador externo. Y siempre dirigido en triángulo hacia abajo, hacia los miembros pélvicos, por lo que comentaba, por si cirugía tiene que entrar, por cualquier otra cosa. No, si no le vamos a estorbar, el fijador va a estar a la mitad de su abordaje y va a ser muy, muy complejo. Entonces, un fijador externo a nivel de la pelvis es lo que más nos ayuda. Actualmente ya no usamos las clamp, que eran como unas prensas, como una pinza por el lado y nada más le ibas apretando. Ya no usamos las clamp. ¿Por qué? Porque a veces las clamp de tanto apretarle, fracturan el ala. Ha pasado, está reportado. O a veces las clamp porque se ponían a ciegas. Decías, bueno, no tenemos un fluoroscopio, no tenemos un área de rayos X, vamos a poner unas clamp, y la ponían abajo y entonces te entraban en cavidad o entraban en los agujeros de conjunción y entonces tampoco estaban haciendo nada. Entonces, incluso si no tienes un fluoroscopio o un sistema de rayos X, lo pones a nivel de las crestas del ilíaco, incides el ilíaco, abres unos 2-3 centímetros, lo agarras con tus dedos y ahí metes tu clavillo, igual del otro lado. Porque dices que si no tengo fluoroscopio o rayos X, pues no me queda más que eso. No, olvídate, es preservar la vida del paciente una vez más. No te vas a poner a cuidar una incisión de 1 centímetro, agárrate unos 2-3 centímetros, agarras el hilo ilíaco, lo agarras entre tus dedos y ahí eso te va a ayudar a dirigir tu chance. Porque sabes que si tu ilíaco es así, no estás ligeramente inclinado, pues no vas a dirigir tu chance así, tienes que dirigirlo en el sentido de tu ilíaco, y eso te va a dar más soporte. Y te agarras de los dos lados y te hablas. Si tienes rayos X, si tienes fluoroscopio, lo ideal sería supracetabular, porque es el que te va a dar mucho más estabilidad y mucho más sostén y hay más stock óseo para agarrarte y jugar de ahí con más seguridad.
a nivel de fracturas de pelvis. A nivel de fracturas expuestas, ves una fractura expuesta, lo ideal es lavarla. Aunque haya pasado más de las 6 horas, más de las 8 horas, como algunos dicen, lo ideal es lavarla. No importa si ya pasaron 6 o 8 horas, lo ideal es lavarla. Si tienes la manera, coloca un fijador externo. Si tienes en tu hospital el equipo, colócalo, nada más para darle estabilidad, para disminuir el edema, para disminuir la agresión en los tejidos. Si tienes la manera, colócalo. Si no, aunque sea su férula, pero sí lávalo. Entra a lavarlo e inicia antibiótico-terapia. Si llegó el paciente, te vas a tener quirófano llegó a las 12 de mediodía y vas a tener quirófano hasta las 6, 7 de la noche. En cuanto llegó 12 de mediodía, para las 12:30 ya debe estar indicado, si no es que administrado, un antibiótico. Según el grado de exposición, el antibiótico que vas a dar. Eso también está sumamente documentado que la antibioticoterapia en momentos ideales, en momentos oportunos, disminuye el riesgo de infección y mejora el pronóstico de este paciente. Entonces, fractura expuesta, antibiótico-terapia luego y luego buscar pasarlo a quirófano. Y en lo que es síndrome compartimental, recordarlo, porque a veces eso es lo más difícil, recordarlo, tener la noción del diagnóstico, y pues si es necesario, pues hacer las fasciotomías. A veces lo identificamos a tiempo y podemos hacer maneras para limitarlo y esto no avance, elevando la extremidad, vendajes anticompresivos, esteroides, algunas maniobras que pueden delimitarlo, evitar que avance y no llegar siempre a una fasciotomía. No el hecho de tener un síndrome compartimental, vamos a decir que vamos a llegar a una fasciotomía. Sí, completamente de acuerdo. Entonces sí, son muchas situaciones que ya se están dando cuenta que se nos puede pasar desapercibido o a veces atribuirle una inestabilidad que también no le corresponda, como bien lo dijiste en cuestión de pelvis, y también lo de síndrome compartimental, que eso es lo que a veces se pasa desapercibido y creemos que porque tiene buenos pulsos ya está bien, ¿no? Y a veces también te voy a decir otra cosa, es difícil porque a veces el paciente ya se encuentra bajo ventilación mecánica, con sedación, analgesia profunda. Eso es todavía más complejo. Y dices, híjole, ¿cómo me doy cuenta? Pues hasta que el paciente, como tú lo dices, ya está la piel bien brillosa, el aumento de volumen y dices, híjole, ya está haciendo radomiólisis, ya está haciendo más complicaciones. Sí. Y ahí donde, ¿sabes qué? Se pasó. Sí, eso es importante. Cuando tengo un paciente en terapia, mis residentes sí van a darle la vuelta a diario y ahí yo sí les pido foto. Y a veces equipo de terapia se molesta porque pues quitan la férula, dejan todo las vendas y ponen otra y lo tiran y pues les mueven al paciente. Pero en mi caso yo sí pido foto de las extremidades porque el paciente no tiene manera de decirme me duele. Sí. Entonces aunque sea con una foto y ya si es algo sospechoso hay que bajar a revisar o ya mínimo yo estudié una noción de verlo. Y es complejo, pues en pacientes que está internado. Sí, no, yo sé que a veces pon la férula, cuando esté listo me avisas y lo opero. Pero es un paciente que no te va a avisar, o sea, si trae algo mal hasta que ya esté en situaciones complejas. No, y a veces el clínico, o sea, porque sí se entiende que de forma inicial, si no hay fractura, pues el trauma dice, bueno, pues no hay interconsultas y se llega a ocupar y ya o no. Sí. Entonces, pero si fue, como tú dices, algo donde hay a lo mejor un aplastamiento, pues no debes de dejarlo pasar, seguir vigilándolo. Si te hace cambios ahí en los electrolitos, si te eleva enzimas musculares, entonces debes comenzar a sospechar de esto. Perfecto. Bueno, ahora, pregunta muy importante. ¿Cuándo empezar la tromboprofilaxis en relación a lesiones de pelvis y de extremidades, donde fracturas de extremidades, en donde hubo obviamente un compromiso de sangrado? Ya hablando de un paciente politraumatizado, un paciente que estuvo en un periodo de reanimación y todo, generalmente ya que hacen el corte de ya el paciente está estable, nos dicen aquí está estable, ya le pusimos fijador, no le pusimos fijador, le hicieron terapia extracorpórea, le hicieron angiografía, le hayan hecho lo que han hecho, dijeron aquí está estable, de ese corte yo se los inicio entre 6 y 12 horas. De que me dicen, ¿sabes qué? Ya, el sangrado está controlado, no hay ningún problema. Ya estamos con los metabolitos bien, su anión está bien, descartamos acidosis, alcalosis, no hay ningún problema, ya está estable, pero va a estar un rato aquí, internado, va a estar un rato intubado, va a estar un rato ahí acostado, igual despierto, pero acostado porque hay que programarlo. Y cuando me dicen eso, se les inicio a las 6 a 12 horas después de ese corte. Generalmente desde que llega, 8 de la mañana, se hacen todas las intervenciones. Para las 11, 12, ese paciente debe ya estar fuera de peligro, en teoría. Si llegó a las 8 de la mañana, 11, 12, teniendo mucha paciencia y que todo el mundo lo vio,
11, 12 debe estar fuera de peligro, yo lo iniciaría como a las 6 de la tarde, 7. Sí. Yo sé que mucha gente espera 2, 3 días para iniciar la tromboprofilaxis. La realidad es que estamos documentados que no, incluso en una cirugía de reemplazo articular, que son de las principales generadoras de trombo, se inicia a las 6 o 8 horas la tromboprofilaxis del procedimiento quirúrgico. Yo sé que le gusta a veces hasta 1 o 2 días después. No. Sí, no, y fíjate que eso yo siempre le hago énfasis a mis compañeros residentes. O sea, no es que yo sea residente, sino mis compañeros, porque les di algo así de cortesía. Pues que casi todo es el común denominador. Después de 6, 8 horas ya se pueden poner, claro, obviamente, como tú dices, que no tenga un sangrado activo, que no tenga a lo mejor las plaquetas menos de 50,000, que no tenga una prolongación importante de los tiempos de coagulación, o sea, cosas que contraindiquen, ¿verdad? Obviamente por default, pero no se necesita más tiempo. Es correcto. Porque aumentas el riesgo de tromboembolismo, tanto venoso o pulmonar. Completamente de acuerdo. Oye, esta pregunta también me interesa saberla, porque digo, para fines de transfusión, al menos en paciente politraumatizado, bueno, de forma inicial, sin un corte de hemoglobina, ¿no? Pues comienza a transfundir, ante un sangrado mayor, un paquete globular, acompañado regularmente de un plasma. Si las plaquetas bajan menos de 100,000, también se agregan plaquetas, se usa ácido tranexámico, las estrategias que están descritas de hemotransfusiones. Ustedes, a lo mejor ya una vez reanimado, ¿cuánto es como que el valor de hemoglobina recomendado para que tenga mejor pronóstico, a lo mejor las fracturas pélvicas, las fracturas de extremidades, a sabiendas de que, te digo, buscamos a lo mejor un nivel de hemoglobina nosotros, o sea, como forma clínica, para perfusión de tejidos, más de 7 gramos por decilitro? En el caso de ortopedia, ¿ustedes cuánto es lo que se prefiere netamente para esta parte? Bueno, ya pensando, ya está fuera de peligro, ya vamos a solucionar el problema de manera definitiva con unas placas para la pelvis, con una prótesis para la fractura de cadera. Sí. Lo último del consenso internacional de ahorita, de noviembre del 25, que es lo que se está manejando, es que el paciente entre mínimo, porque estamos hablando de una urgencia, no estamos hablando de un programado, de un paciente que está fracturado, entonces no se va a esperar a subir la hemoglobina, a comer bien durante 1 o 2 meses para operarse. No estamos hablando de una urgencia relativa porque ya está estable. Mínimo que entre con 10 de hemoglobina, igual a su egreso. O sea, si durante el procedimiento quirúrgico te bajó, bueno, pues debes de transfundirlo hasta que salga con 10 de hemoglobina para que le vaya bien. Sería lo mínimo con lo que lo meteríamos a quirófano pensando en que es una urgencia. Lo ideal, pues serían unos 12. Pero ya lo que vimos en el consenso internacional, les digo, esto tiene poquito, tiene unos meses, que es lo que acabaron de decir en Estambul, es el nuevo, el del 25, con 10 de hemoglobina, pensando en urgencias. Sí, no, y pensando en la urgencia, en este caso traumatológica. Sí, claro. Sí, me explico, no como un objetivo de reanimación inicial en paciente inestable, sino para el pronóstico de consolidación. De consolidación ósea y de daño a los tejidos, porque a veces puede que sea muy bonita la radiografía, que te haya quedado muy bien la reducción, pero la perfusión tisular, la perfusión a la piel no es la adecuada y se te necrosa esa parte y entonces te compromete toda la cirugía. Sí, o el callo óseo a lo mejor. Digo, yo inventando cosas. Sí, doctor. Como ahorita se lea un piquito en el electro. Pero bueno, los hombres sí saben de electro. Bueno, en el internado sabías. Hace tanto tiempo de eso. Perfecto. Bueno, ahora, ya para ir cerrando, ¿algún caso que tú recuerdes de un trauma, no sé, en la residencia o ya descrito, donde tuviste que a lo mejor utilizar tu entrenamiento como cirujano de cadera y que te haya servido, pues obviamente, para resolver mejor la situación? Este es uno de casi de novela, suena a historia de novela. Yo soy cirujano de cadera y de pelvis, entonces también hago reemplazo articular. Entonces, ese día había ido con un compañero, autotraumatólogo, a operar una prótesis de cadera. Estábamos operando en la mañana una prótesis de cadera, un paciente de él. Fuimos a la cirugía y durante la cirugía le llamó una cirujano pediatra, ¿no? Ok, ya, él contesta y todo eso, ya terminamos y me dice, oye, terminamos la cirugía. Me dice, oye, ¿andas libre? Y yo, sí, pues no tengo nada que hacer. Es que me acaba de hablar una doctora que le llegó un paciente que atropellaron, paciente de 1 año, atropellado por una camioneta.
Ajá. Andaba caminando ahí en su casa, la camioneta se echó de reversa, no lo vio, pues lo atropelló. Y trae fractura de pelvis. Entonces ya lo llevaron al hospital, lo llevaron a una unidad privada, ¿no? ¿De un año? Sí. Entonces andaba caminando en su casa, alguien le dio reversa a la camioneta, no lo vio, pues lo atropelló, literal lo atropelló. Y le causó fractura de pelvis. Entonces le digo, pues sí, vamos. Ya fuimos a valorarlo. Y entonces ya para cuando llegamos, pues ya habían pasado unas 2-3 horas, le habían pasado un poco de volumen y decían que seguía chocado. Seguía bajando, o sea, el niño despierto, reactivo y todo, pero que te tomaban otra biometría, seguía bajando, le tomaban una gasometría, no había mucha mejoría, le pasaban otro paquete, no mejoraban. Me decía mi compañero, ¿cómo le ponemos un fijador? Le digo, pues sí, vamos a poner un fijador. O sea, lo ponemos a veces en la institución, vamos a ponerlo. Oye, ¿y tu compañero era traumatólogo también de cadera? ¿O era... No, es cirujano articular. Ah, ok. Es cirujano articular. Oye, pero qué suerte que andabas ahí. Por eso es casi de novela, ¿no? Es que no creo que sea de la pelvis. Digo, pues yo tampoco, porque la fractura se veía mínima. Es una realidad, se veía mínima. Y en los niños es súper raro que una fractura de pelvis te sangre y te cause depresión de volumen, ¿no? Yo tampoco lo creo. Pero si eso está deteniendo que al niño lo aborden de otra manera, pues vamos a ponerlo. Claro. Entonces se habló con mi compañero, le decía al cirujano pediatra, no, es que no creemos que es de pelvis. El cirujano pediatra decía que sí. Y decía, pues vamos a ponérselo. Ya, no importa, se lo ponemos. Y si no es de ahí, van a poder seguir avanzando y van a seguir estudiándolo, ¿no? Trauma a fijar. Sí, trauma a fijar, fractura a fijar. Ajá. Entonces ya entramos a quirófano. Pues le pusimos su fijador, ya bien estable, levantamos al niño así, fijador, como si nada. Esto que lo hacen. Todo como si nada, bien agarrado, ningún problema. Lo metimos ahí, súper bien. Después de fijarlo, como a la hora, pues todavía seguía con poco de depresión. Ya habían pasado más volumen y no mejoraba. Entonces ya decidió cirugía pediátrica entrar a una láparo y tenía otro foco de sangrado. La literatura no está ahí gratis, ¿no? O sea, la literatura sí te menciona que es muy poco probable que un niño menor de 6 años con fractura de pelvis tenga un gasto amplio, un gasto grande, que se desangre por una fractura de pelvis. ¿Por qué? Porque es más periósteo, porque sí se va a ver la fractura, sí vas a ver el hueso roto, pero el periósteo le da contención. Entonces sí vas a ver la línea ahí, el periósteo no se ve, acuérdense, entonces vas a ver la línea de fractura como las famosas fracturas de rama verde, que dices, pues sí está roto y se bueno, pero pues no requirió cirugía y ahí pegó y le fue bien. Lo mismo para todos los huesos del cuerpo, y uno de los huesos es la pelvis. Entonces el periósteo le da contención. Ajá. Y a pesar de que nosotros, yo sabía eso, nosotros sabíamos eso, le dije, vamos a fijarlo, porque esto solamente estaba retrasando el abordaje del paciente, del niño, y una fijación. O sea, sí, entiendo que no todos ponen un fijador externo y no todos ponen un fijador externo en un niño de 1 año. Pero si eso está retrasando el tratamiento del niño, pues bueno. Y ese es uno que vi y le pusieron, su intento de la sábana, pusieron un inmovilizador de hombro. Digo, estos paramédicos han visto el inmovilizador de hombro, la bandita de arriba. El inmovilizador de hombro lo pusieron en la panza y le tenía ahí apretando la panza, no estaba a nivel de las caderas. Y decían que con eso había mejorado. Pues no fue eso. Ajá. No te creo, dices los dos. Oye, entonces, sí le sirvió la fijación, pero no le sirvió. Sí, exactamente. O sea, va a este punto de sí le sirvió, pero no le sirvió. Le sirvió. Logramos la estabilidad, porque al final sí iba a requerir un tratamiento por las fracturas de pelvis. Eso iba a pasar. Ajá. Okay. Y si era un niño tan chiquito, pues no íbamos a colocar placas ni nada de eso. Sí íbamos a terminar colocando un fijador, pero ya que pasara la urgencia. Entonces, al final, ese fijador fue su tratamiento definitivo. Ajá. Pero pues no era la fractura como tal, no era la causa del sangrado. Digamos, le sirvió, pero porque marcó pauta para que realmente le realizaran la intervención que sí le iba a ayudar para limitar en este caso el sangrado. Ajá, es correcto. Es lo que yo comento con mis residentes y con algunos compañeros. Si te dicen que requiere un fijador, pónselo. Si te dicen que un fijador externo le va a ir mejor, pónselo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya agotaron las demás opciones, en teoría, el departamento de urgencias o el médico tratante, y está apoyándose en ti. Entonces, ponle el fijador. Si tú consideras que no es por ahí, pónselo como quiera, lo va a ocupar, lo va a necesitar. Exactamente. Pónselo. Ajá.
Y si no era por ahí y ven que, como en este caso, se sigue el petano, sigue bajando, pues va a continuar las intervenciones porque ya no tienen ese punto, ya agotaron ese punto contigo y lo principal, una vez más, es conservar la vida del paciente. Sí. Entonces, después de eso hizo la láparo, tuvieron un foco de sangrado, pues ahí realmente lo resolvieron muy rápido y ya con eso tuvo nuestro paciente para que le fuera mucho mejor y no hubo mayor problema. Y sí sobrevivió el niño. Sí, claro, el niño súper bien, ningún problemita. Un añito. Qué triste caso. Pero bueno, digo qué triste porque lo atropellaron. Sí, pero un triste enfoque diferente porque a lo mejor si hubiera llegado a un área pública donde llega directo a urgencias, valorado por urgenciólogos o por urgenciólogos pediatras, el enfoque pudo haber sido diferente o alguna otra cosa así, pero llegó con por los médicos de tercer, cuarto contacto, ¿no? Sí. Que ahí no estamos tan versados en las maniobras iniciales y a lo mejor no llevamos un abordaje inicial al principio. Puede que nos hayamos saltado pasos pensando en nuestra área, pero pues claro que lo... Sí, porque también te voy a decir otra cosa. A veces en pacientes con desaceleraciones que se le dañan los cilios, ya sea a nivel hepático o a nivel esplécnico, el primer FAST luego es negativo. Pero si continúa la inestabilidad y sobre todo a lo mejor hay molestias o sintomatología dirigida a abdomen, un FAST seriado, por decirlo de alguna forma, sí te va a marcar pausa. A veces no está todavía coleccionando lo descrito, 150 mililitros en el espacio de Morrison, que es donde ahí luego la principal zona donde se comienza a acumular. Pero si lo repites a los 15, 30 minutos, a lo mejor ya comienzas a verlo. Es a veces a lo mejor le hicieron un FAST negativo. Y después ya se le acumuló. Y FAST negativo. Y otra cosa que decía mi compañero, vamos a hacerle un lavado peritoneal. Porque sí, porque un sangrado te va a salir un lavado peritoneal. Y digo, pues bueno, vamos a hacerle un lavado peritoneal. Su médico tratante pues no estaba versado en hacer un lavado peritoneal, entonces dijo, no, yo quiero que le pongan el fijador externo. Sí, claro. El lavado peritoneal sí todavía salió positivo. Es correcto, sí, tenemos un exacto. Sí, digo, aunque tú, como dices, pues, teniendo ultrasonido, teniendo a lo mejor un ataque, ahí también ya hubiera salido. Pero bueno, buen caso y ahí está. Ahora, ya para pregunta final, ¿cuáles serían tus recomendaciones para el médico de urgencias en el abordaje del trauma de pelvis y extremidades, como a lo mejor ya consejo final o un resumen de lo que hemos visto? Bueno, una vez que ya tienes tu serie ósea, ¿no? Pensando en una fractura de pelvis, ya tuviste que haber agotado todas las demás opciones de circulación. Y si aún así tu paciente no está respondiendo, ya tienes que actuar sobre ese nivel. A pesar de que la fractura se ve escandalosa, no siempre es por ahí su sangrado. O sea, no digo que no sangre, se rompe, sangra y a veces sangra y se acabó. Y ahí se queda. Y hay otro lado que se estaba haciendo. Entonces, no te cierres a nada más ver una radiografía que se vea muy fea y que te cierres a ese ahí. Agota tus opciones y si no, ya hablas. Con respecto a fracturas expuestas, no esperes ver la de las series. A veces es un puntito. Es nada más una herida como si fuera de una aguja, algo súper chiquito. Y esa es la fractura expuesta. Y esa le ponen la férula, le ponen el vendaje o una gasa, pues porque está sangrando. Y esa gasa luego no mancha tanto, pero ese es un foco de infección. Pues tenerlo súper presente, documentarlo en el expediente. Oye, ¿tenía heridas? No, tenía raspones. Diferenciar el raspón a una herida puntiforme, a una herida profunda, a una escoriación. O decir, ¿sabes qué? Creo que sí tenía raspones, pero la verdad no estoy muy acostumbrado. Igual darle una checada. También eso se vale. Apoyarte en los demás. Todos tenemos limitaciones y se vale más apoyarnos en los que tengan más experiencia, en los que les sepan más, en los que vean más. Con respecto al síndrome compartimental, recordar que existe. Y creerle al paciente. Creerle. Más de una vez nos ha tocado quienes trabajamos en áreas públicas que estamos a veces muy fatigados de tanto paciente, que es me duele, dale más analgésico. Me duele, dale más. Me duele, dale un parche ya para que esté más tranquilo. Créele al paciente y acércate a verlo. Si ya van 2 analgésicos y no hay mejoría y le duele, acércate a ver qué está pasando, qué le duele. No digo que siempre sea síndrome compartimental. A veces la férula está muy apretada, a veces está mal colocada, a veces se quedó todavía medio torcido y nada más con que lo arregles se acabó. Pero acércate y eso te vas a dar cuenta. Pues creer al paciente, acercarte al paciente. La clínica es la madre de la medicina al final de cuentas. El apego con el paciente te vas a dar justamente pues la probabilidad más alta de detectarle lesiones y que estas lesiones sean tratadas y que tengan mejor pronóstico en morbo y mortalidad. Perfecto, pues
Pues buena plática. Oye, sí aprendimos bastantes cosas de Espero que sí. No, vaya, no me lo esperaba. Yo creo que voy a tener que sacar este episodio. Pues ahí, a ver, si les gusta este tipo de dinámicas con algunos otros quirúrgicos, ahí pónganos a quien quisiera que invitáramos. Vayan a vernos también. Por ahí tenemos episodios en Clinicazos acerca de diferentes situaciones de traumatología. Ya ni me acuerdo de qué hablamos en el de Clinicazos, pero por aquí va a estar apareciendo porque... Sí. Cuando el huesero le caminó, ¿no? En la espalda. No, ese episodio, fíjate que te voy a contar algo. Bueno, les voy a contar algo. Clinicazos primero lo saqué en el canal de entrenamiento en áreas críticas. Se invitaba a médicos y contaran casos para otros profesionales de la salud. Entonces, esos capítulos se quedaron allá. Pero después te invité a otro de Clinicazos para público, que te dije, para público en general tienes que hablar. Sí, ese fue. Ese es otro. Ok. Ese es otro. Sí, aquí va a estar apareciendo que también, híjole, no me acuerdo, algo que le atropellaron, algo así. También contaste puras, ya sabes, puras patoaventuras. Sí, un día más en traumatología ortopedia. También sabes cuál. Cuando te visitamos al consultorio. También fuimos. Sí. También ahí fue para Clinicazos. En teoría estoy en todos los canales. ¿Sí? Si no ven algunos porque no sacó el episodio, porque sí lo grabé. Sí lo grabé. Sí, ese también lo va a tener que sacar, es todo bueno. Pero bueno, siempre que va a sacar un nuevo proyecto le hablo al Osorio. Le digo, oye, me paro. Sí, vamos. Es el conejillo de Indias. Ahora no, para apoyarlos. Ahora no fuiste el conejillo de Indias, ya este es el quinto episodio. Me siento ofendido. Ya no fuiste conejillo de Indias, así que ya agarró estructura el proyecto y ya no hay necesidad de que te ponga a prueba. Pero bueno, pues muchas gracias, Osorio, siempre por tu apoyo, por el apoyo aquí en redes sociales y obviamente el apoyo con pacientes y con familiares, que luego siempre es mi traumatólogo de confianza. Y lo pueden localizar en Tampico para consulta o para referencia de otros profesionales. Está en el Hospital Ángeles, en la clínica CCT, cirugía de cadera y rodilla. CCR, perdón. Centro de cadera y rodilla. Centro de cadera y rodilla, ya no inventando, tranquilo, vamos a poner su contacto. Y búsquenlo en sus redes sociales, ¿cómo? Dr.Osorio Cadera, ahí en Instagram. Ahí en Instagram no tiene más movimientos, pasan muchas historias interesantes, cosas que no les entiendo, que pusiste ahí que no sé qué fijador y que no sé qué, pero pues está entretenido ahí lo que se ve, mucha sangre, hueso y cosas así. Sí, más enfocado a médicos, pero sí. Bueno, a médicos de trauma. Sí. Bueno, perfecto, pues muchas gracias. Recuerden, si les gusta esta dinámica de Interconsulta, el podcast médico para profesionales de la salud, déjenos ahí un comentario, déjenos dudas y compártanlo con todos sus amigos y enemigos profesionales de la salud interesados en temas de emergencias y de paciente crítico. Así que nos vemos en la próxima. Chao.